nuestra primera comunicación, como es habitual en la mañana, en este caso con Adrián Alejandro Almirón, ¿sí? A quien vamos a estar saludando. Él es doctor en Humanidades y Artes, con mención en Historia, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades, especialista en Ciencias Sociales y Humanidades, licenciado y profesor en Historia. No sé si se me pasó algo más, pero bueno, lo vamos a saludar y se lo vamos a preguntar a él. Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo está Sergio? Gracias por la llamada y buen día a todos a todos los que escuchan el programa. Bueno, un gusto tenerte aquí en el programa con nosotros. Cada tanto siempre tratamos de charlar con, bueno, algún especialista, lo decimos nosotros, ¿sí? En algunas temáticas propias que tienen que ver con la historia. Y bueno, y en esta oportunidad lo estamos haciendo con vos. Pero para los que no te conocen, fuera del ámbito académico, digamos, contanos un poco, Adrián, de dónde sos aquí de la provincia del Chaco, de qué localidad, dónde estás actualmente viviendo y trabajando también. Soy nací en la provincia del Chaco, vivo en Margarita Belén, crecí y vivo en Margarita Belén. Uh-huh. Y estudié en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de la Universidad Nacional del Nordeste y de ahí en más comencé a caminar el desarrollo como profesor y luego como licenciado en Historia. Sí. Y a partir de ahí comencé a partir de esa posibilidad de estudiar en la universidad pública, obtener becas de investigación y de ahí en más comenzar y desarrollar estudios de posgrado, y lo cual me permitió tener una formación doctoral en historia. Y actualmente trabajo en la Facultad de Humanidades, Uh-huh. en dos cátedras. Sí. Una cátedra en la que se encuentra en el Departamento de Comunicación Social, Historia Argentina y Latinoamericana Contemporánea, que se encuentra en el primer año. Uh-huh. Y la carrera de Historia, tanto del profesorado como en la licenciatura, en la cátedra de Historia Regional, que estuvo dictada y creada por el doctor Hugo Beck, Uh-huh. docente y también poblador residente de la ciudad de Juan José Castelli, que ha fallecido a principios de este año. Claro. Todo un desafío para vos, Adrián, ¿no? Ese espacio en particular, digo, por todo lo que significó Hugo, Sí, toda esta sin duda. etapa en la facultad y bueno, en todos aquellos que lo han conocido, ¿no? Sí, sin duda, es una responsabilidad muy grande, un desafío muy grande Uh-huh. y bueno, a continuar con el trabajo que él ha hecho y Claro. que tanto bien ha hecho a la facultad, a la historia de nuestra provincia. Sí. Y bueno, y a valorizar la memoria de su trabajo y sus aportes. Tal cual. Adrián, contanos un poco, bueno, cómo es el núcleo familiar, digo, tus padres, tenés hermanos, viven todos allí en Margarita Belén o están diseminados en algún punto del país. Sí, no, todos vivimos en la provincia. Uh-huh. Mi hermana vive en Resistencia. Sí. También estudia en la Facultad de Humanidades. Yo soy el mayor, digamos. Y bueno, mi familia está compuesta tengo una hija que de tanto y en cuanto pregunta por qué la cantidad de libros en casa. Claro. ¿Por qué? Me imagino, ¿no? Como que las nuevas generaciones no están habituadas a que No. exista en una casa una simbología de ese tipo, ¿no? No, va por otro lado. Claro. Eso significa que uno ya está pasado de edad, dirían.
O que pertenece a otra generación, Adrián. Sí, sí, totalmente. Pero, no, bueno, de alguna manera se siente interesada, yo veo que se siente interesada un poco por la historia. Claro, que eso es importante, ¿no? No sé si quizás en algún futuro pueda tomar Claro. O este cuando le camino. hablan de historia, decís, oh no, otra vez. Ya Pero escuché mucho en casa, va a decir, o leí mucho. algo, sí, más o menos, creo que va a ir por ahí. Y bueno, de mi familia soy la primera generación Mm, de, de egresado universitario. claro. Y bueno, y eso para mi familia, para mis abuelos significó mucho. Mm, Ellos son familia, mi familia en sí, digamos, son agricultores sí, y entonces nosotros somos la cuarta generación, era como una nueva etapa, ¿no? Un nuevo claro. desafío por los Y cambios que se además producen. todo lo que significa, Adrián, ¿no? Porque esto que vos estás contando tiene que ver con un contexto, con una etapa que anteriormente no era fácil y ni para las familias, ni te diría incluso para aquellos que deseaban o querían estudiar, porque era muy complicado, por un lado, conseguir los recursos económicos para poder acceder a una carrera universitaria y en muchos casos también sí era una dificultad poder adaptarse al nivel universitario, era todo un desafío, porque tiene que ver con otra época y otro contexto. Hoy parece mucho más accesible, mucho más fácil, o se llega aparentemente, ¿sí? O más personas tienen mayores posibilidades de estudiar en la facultad, pero eso no sucedía años atrás. No, sí, sí, para nuestra época y para mi época, cuando nosotros estudiábamos, siempre Ujú. con mis compañeros Sí, nos recordamos básicamente que vivíamos de mate, de mate y alguna galletita todo el día. y Y estabas a punto de desaparecer, ¿no? sí, Te vemos mantenía la el foto. Estado, dirían. Si vemos la foto de antes a la foto de hoy, sí, Claro. indudablemente Te se dicen qué te pasó, evidencia. Adrián. Todo le culpan al matrimonio, pero no, no tiene nada que ver No el tiene nada. matrimonio. Era la época de estudiante. Además tenías que Sí. optar, ¿no? Entre gastar algo entre la comida o tener, bueno, el mate era lo más accesible, más económico. Hoy diríamos que es un lujo También. prácticamente, pero en ese momento era lo más accesible, ¿no? Y era entre equilibrar eso con los libros. Totalmente. Pero, digamos, aún así, Sí. con esas privaciones que al menos nosotros recordamos con nuestros compañeros Ujú. con buena, con nostalgia, Claro, por supuesto. que la Facultad de Humanidades a nosotros nos brindó muchísimas oportunidades, Ujú. porque indudablemente nosotros teníamos limitaciones, Claro. limitaciones en ese sentido, Ujú. en cuanto a lo económico. Y la Facultad de Humanidades nos brindó becas de prestación de servicio, que para nosotros significó comenzar a trabajar de Ujú. alguna manera incipiente Claro. con docentes de la carrera de Humanidades, del Departamento de Historia, en este caso con la antropóloga Susana Colazo. Nosotros trabajamos en kilómetro 75 Ujú. y nos reímos de las fotografías de las excavaciones que hicimos allí y nos vemos más jóvenes y bueno, y algunos avances que hicimos, pero Sí. ese trabajo que nosotros hicimos, breve, insípido, las primeras armas que pudimos hacer, también nos permitió obtener una remuneración mínima también, pero que Ujú. nos ayudaba a comprar los apuntes, nos ayudaba a tener Te- algún almuerzo. O sea, Claro. digo, en ese sentido, nosotros tenemos un buen recuerdo Sí. de la universidad y lo valioso que es la universidad pública. Y actualmente creo que, y ojalá que se mantenga, mejor Ujú. indudablemente, pero hay un conjunto de programas que posibilitan de alguna manera acercar esa brecha tan desigual, si se quiere, ¿no? Y Sí. permitir que a familias, chicos que tengan ganas, chicas que tengan ganas, puedan puedan acceder con su esfuerzo y Sí. dedicación a un título de grado. Esto que estás Eh, diciendo, Adrián, me parece que es sumamente importante y está bueno rescatarlo porque por allí para los que nos están escuchando y para otras generaciones, decirle y hacerles entender también que las dificultades y los problemas
han existido siempre, ¿no? Desde que existe el hombre en esta tierra, pero también está lo otro. Tienen que existir las posibilidades, que en este caso es la que a vos te ha brindado la facultad y que hoy sigue brindándola, y la otra mitad o el otro 50% tiene que ver cómo uno lo sabe aprovechar o cómo potencia eso precisamente, ¿no? Y conjugando esas dos cosas, todo lo demás se va haciendo al andar, como se dice, pero es necesario tenerlo en cuenta y presente. Me parece que esto que vos estás contando un poco sobre una síntesis allí de tu historia como estudiante, también muestra que en cualquier contexto, en cualquier época, en cualquier momento, siempre hay problemas y siempre hay alguna limitación de algún tipo, pero que hay que saber sobrellevarla, ¿no? Seguro, sí. Creo que, y más sobre todo si a uno le gusta, digamos, porque esto creo que todos los docentes, los que hacemos historia, Sí. nos sentimos orgullosos porque nos pagan por algo que nos gusta. Claro. Nos Que pagan no porque, siempre sucede eso, ¿no? claro, y eso es un privilegio, y así lo tenemos que, o al menos así creo que es, ¿no? Y en el caso de la universidad pública o los institutos terciarios también de formación superior, Sí. se están formando en algo en algo que les gusta, ¿no? Sí. Y algo que los permite proyectar en un futuro, y me parece que creo que la clave también está ahí, ¿no? En hacer lo que a uno, Sí, lo que a más uno te le gusta. apasiona, digamos, claro, lo que a uno le apasiona. Claro, porque ante cualquier dificultad vos anteponés esto, ¿no? Que es tu deseo, tu meta, tu objetivo y eso que tanto deseas, pero si no, siempre hay como un pero, ¿no? Sí. Bueno, las dificultades existieron y van a existir siempre, los Claro. contextos van a ser distintos, ¿no? Pero bueno, creo que Adrián, con esfuerzo se puede, ¿no? y Sergio. contame si lo podés de alguna manera expresar o sintetizar en esta etapa de formación, ¿no? De que estás recordando desde tus pasos por la facultad, más allá después de todas las especializaciones que fuiste haciendo, más los años de experiencia que fuiste ganando, trabajando en el campo de la investigación, trabajando como docente. ¿Qué cosas han ido cambiando en vos y también en lo referente a la disciplina, ¿no? En cuanto a... no sé. Te estoy haciendo pensar, muy temprano. En vacaciones, sí. No sé. Creo que en cuanto a lo personal, uno indudablemente va cambiando, y creo que los hijos, al menos a mí, digamos, es lo que... el verla a mi hija es lo que me hace cambiar constantemente, porque me pone en situación de que pasan los años y uno se siente joven y con esas ganas de seguir haciendo cosas, y yo, al menos verla crecer a ella, me da la sensación de pucha, está pasando el tiempo. Claro. Y en cuanto a la disciplina, afortunadamente las modificaciones y las discusiones sobre qué es la historia y cómo se hace, cómo avanzamos, cómo construimos y avanzamos en investigaciones, eso indudablemente cambia de manera positiva, diría yo. Sí. Cambian las preguntas, o sea, ves que la famosa, una buena reflexión de que el pasado en sí, el pasado ya está, pero lo que nosotros cambiamos son las preguntas hacia el pasado. Claro. Y en esas preguntas hacia el pasado abordamos desde diversas disciplinas, lo cual nos permite enriquecer aún más las aproximaciones a ese pasado que nos interpela. Por ejemplo, en los últimos estudios, en cuanto a política agraria, por ejemplo, los análisis de las instituciones son como muy clásicas, ¿no es cierto? Sí. Pero también actualmente hay una revalorización de analizar a los sujetos agrarios, de cómo las políticas públicas
trascienden y modifican esas vidas. El análisis y la reconstrucción histórica a partir de los expedientes judiciales también es un punto importante que habilita a muchísimas nuevas aproximaciones al pasado de personas, mujeres, hombres y niños y niñas y familias que no han tenido el protagonismo en los documentos públicos. Entonces, ese tipo de estudios, de tipo de microhistoria o de la mirada hacia lo que se consideran como las poblaciones subalternas, están teniendo y tienen, al menos a nivel nacional, en la región pampeana, tienen como cierta tradición ya. Claro. En la región del Nordeste hay una dinamicidad, hay un resurgir y un fortalecimiento de ese tipo de análisis que bueno, con el correr de los años seguramente eso se fortalecerá y tendrá nuevas miradas de personas que hasta el momento no fueron visibilizadas porque hubo un momento donde había que mirar lo institucional y solamente quiénes fueron los gobernadores, cuáles fueron ese tipo de situaciones, que con este tipo de estudios de mirar hacia quienes no han tenido una voz o no han podido estar dentro de estos grandes relatos, actualmente hay como una reflexión y reconstrucción. Inclusive también, indudablemente, bueno, hace poco ha fallecido Juan Chico. Sí. La figura de Juan Chico, el trabajo que ha hecho Juan Chico desde el punto de vista historiográfico, además de la reivindicación hacia las comunidades, pero desde el punto de vista historiográfico ha sido muy valioso. Ha puesto en cuestión, ¿no es cierto?, esta política del Estado Nacional hacia las comunidades originarias. Entonces digo, actualmente hay, desde el punto de vista historiográfico, hay un campo que se está nutriendo y está reflexionando y revisando en algunos casos trabajos clásicos para hacer nuevos aportes, indudablemente. Claro, en ese camino se está avanzando bastante y aceleradamente, te diría Adrián, ¿no?, en el último tiempo, más de lo que se pensaba tal vez. Sí, es que es como, por ejemplo, hay como un resurgir de mirar el pasado territoriano, por ejemplo, el pasado territoriano de nuestro Chaco y del Nordeste, es decir, y estos estudios de caso, ya sea por colonias o ya sea por dirigentes políticos, permite comprender una realidad chaqueña que antes quedaba, no invisible, pero quedaba como solapada. Claro. Solapada a los gobernadores, solapadas a un sistema económico, modelo productivo, como el gran modelo productivo de la etapa territoriana es el cultivo del algodón. Sí. Entonces, ese tipo de estudios permiten ver a nivel micro, nos permite reconocer a nivel micro qué es lo que en las memorias aparece en definitiva, porque digo, si uno habla y tiene contacto con una primera generación, seguramente nos contará historias de cómo era, cómo llegaron, de qué tuvieron que hacer, cómo se tuvieron que amañar, perdón la expresión, pero cómo tuvieron que desenvolverse con el idioma, con la tecnología que tenían, con aprender a cultivar, ese tipo de memorias fueron abordados en algunos estudios, pero actualmente tienen a esas mismas memorias se le hace otros tipos de preguntas, y creo que ahí también está el aporte de estas nuevas investigaciones. En este año, déjame comentarte también, Sergio, estamos en el marco de celebrando el 70 aniversario de la provincialización. Ni más ni menos. Que parecen mucho, pero a la vez son pocos años si lo comparamos con provincias vecinas. Claro, sin lugar a dudas. Pero es una instancia también de mirar hacia qué sucedía, eso también a partir de agosto. Es una
instancia de preguntarnos hacia a nivel local, dentro de las ciudades y los pueblos, de cuál fue el impacto que tuvo esa provincialización para las localidades. Es decir, porque indudablemente tenemos el registro de que a nivel provincial, como provincia, significó mucho. Y así lo fue. Pero ahora nos queda la pregunta de, bueno, ¿y qué significó para las municipalidades, que eran pocas, o para las comisiones de fomento? ¿Cómo eso se tradujo en ese tipo de reconstrucciones? También sería interesante que en esta instancia de reflexión de la provincialización podamos escuchar se puedan generar espacios en la provincia rescatando eso. Claro. Al igual, Adrián, que cuando comenzás a mirar un poco la historia de los pueblos del interior, ¿no? Hay como distintos parámetros, ¿no? Tiene esta particularidad, digo, hay localidades que fueron casi creadas, como quien dice, de la nada misma, sin una planificación, sin nada, y han crecido en estos años y se han encaminado a estar después de la capital, allí casi en los primeros lugares, y hay otras que surgieron con un cierto grado de planificación y demás, y que ha pasado el tiempo y que para ellas por allí no hubo como muchos cambios, ¿no? Esas cosas que tiene en particular nuestra provincia, digo, cuando vas mirando de a una cada una de las localidades y viendo también sus avances y algunos sus retrocesos, sus estancamientos, como uno lo quiera denominar, ¿no? Claro. Sí, esos tipos de análisis son sumamente interesantes. Y además también otro aspecto interesante de este tipo de aniversarios o de reflexiones de dónde estamos y cómo llegamos acá, es también rescatar las distintas expresiones culturales y sociales que han tenido cada ciudad y cada pueblo. Indudablemente cada ciudad tiene una producción literaria, producción de revistas, que sería muy interesante también que eso se pueda poner de alguna manera en valor en cada localidad. Aquí en Margarita Belén, por ejemplo, hacia la década de los 90, yo recuerdo que mi abuelo compraba esas revistas, se llamaba Revista de Algodón. Claro. Y que lo llevó adelante la familia Bernal, y es que es junto con Genefe, es uno de los historiadores de la localidad. Son las dos personas que se han encargado de la reconstrucción de nuestra comunidad. Y de la misma manera, de este mismo modelo de personas encargadas de lo cultural, de promover la identidad, tenemos en Las Breñas, en Charata, e indudablemente no conozco otras localidades, otros pueblos, pero estoy seguro que en otras ciudades, en otros pueblos existieron personas, familias que han promovido esta reconstrucción y estas expresiones literarias, culturales, que sería muy interesante poner en valor a nuestra historia chaqueña. Sí, yo soy oriundo de Villa Ángel y te puedo comentar que allí precisamente hay una infinidad de material bibliográfico de personas que escribían de todo tipo, ¿no? Del contexto, parte histórica, parte literaria y bibliografía, que bueno, hay personas que lamentablemente hoy ya no están entre nosotros, pero que han dejado un legado cultural enorme, ¿sí? Y en varias localidades también, ¿sí? Como Charata, bueno, General Pinedo, gente que uno conoce y sabe que han hecho un trabajo descomunal y que por allí, como vos decís, estaría bueno poder rescatar eso y darle el significado que se merece en el contexto, ¿no? Claro, sí, y apoyarnos, esto podríamos dejar como una actividad para las instituciones escolares, utilizar las redes para escanear o sacar alguna foto de alguna revista y ponerla en valor como representante de cada pueblo, cada ciudad, porque eso nos identifica y es importante tenerlo presente. Sí, tal cual. Adrián, también vuelven
vuelve, una forma de decir, ¿no? La pandemia nos permitió desde el año pasado, y a ustedes sobre todo por allí, en un gran esfuerzo, trabajar también y acercarnos a la historia de nuestra provincia, del interior, en un lenguaje común, sencillo, para todos aquellos que les gusta la historia o que se van interiorizando, o que van escuchando y dicen, pero mirá vos, yo viví tantos años en este pueblo, sigo viviendo y no me enteré de esto. Y un poco fue el inicio de los conversatorios que surgieron el año pasado y que este año se van a volver a dar, y en el cual vos vas a ser uno de los partícipes, ¿sí? Sí, eso es para poner lo positivo en lo negativo, ¿no? La pandemia nos ha permitido de alguna manera visibilizar o tener alguna manera de acercarnos, de achicar las distancias, ¿no? Y en este caso, nuevamente, también, en este caso quisiera destacar, actualmente, y durante toda mi formación de posgrado, Sí. trabajé en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, en el IGI. Debo toda mi formación de posgrado y todo lo que sé de investigación, Sí. se lo debo al profesor Enrique Schaller y al Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Y en ese marco, en este marco de charlas que vamos a realizar y que va a empezar esta semana, estamos conmemorando la firma del decreto realizado por Hipólito Yrigoyen el 11 de julio, que permitió la creación de pueblos y la mensura de distintas localidades. Y en este sentido, este decreto y en este marco de celebración, de conmemoración del centenario de los pueblos, tenemos proyectado cuatro charlas que van a empezar este jueves. Este jueves a las 19 horas, organizado también, apoyado por la editorial Contexto. Es decir, tendrá un modelo similar a las charlas organizadas el año pasado, claro, en el marco de historia, la historia y sus pueblos, la historia del Chaco y sus pueblos. Así que mañana comenzaría, sí, a partir de 19 horas, y esto lo van a poder ver de manera gratuita a través del canal de YouTube, ¿no? Ya hay un link, todo, que bueno, nosotros lo hemos compartido, lo volveremos a compartir también para que todos aquellos que han seguido el año pasado y que después se quedaron con ganas porque en un momento se interrumpió, pero bueno, era lógico también por las actividades y un montón de cuestiones que cada uno de ustedes tenía, no se pudo, y bueno, hoy hoy digo, ¿no? Una manera de decir, mañana sí van a arrancar nuevamente. Sí, así es, y tiene en este sentido quería destacar los expositores de este ciclo. Mañana estará exponiendo el licenciado Enrique Schaller con su conferencia sobre los orígenes de los pueblos en el territorio nacional del Chaco. El jueves 22 de julio el profesor Rubén Belsky será quien llevará adelante la ponencia y estará presentado por el presidente de la Junta de Estudios Históricos de la provincia, Enrique Grababac. Y en la ponencia que va a ser realizada por Rubén Belsky se llama Las Breñas, centenario de la gesta que dio vida a la ciudad del encuentro. La tercera charla se va a realizar el 29 de julio. Va a estar presentado por la doctora María Laura Salinas, actual directora del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, y quien realizará esta ponencia, la ponencia, quien llevará adelante el conversatorio, será el doctor Dante Cuadra, miembro de número de la Junta de Estudios Históricos incorporado este año. Entonces será una gran celebración también poder escucharlo, el doctor Dante Cuadra, con una trayectoria académica muy importante, y será porque será la primera actividad como miembro de número de la Junta. Y él realizará su conferencia que tiene como título Cazadores de Esperanza, Orígenes y Evolución de Machagay. La última charla se va a realizar el jueves 5 de agosto. Esta charla estará presentada por el doctor Leandro Moglia, y quien llevará adelante la conferencia
la presentación, la conferencia de ese último encuentro será Gerardo Martínez, el doctor Gerardo Martínez, que también es es un profesional, es un doctor que recientemente fue incorporado a la Junta de Estudios. Y su ponencia tiene como título del Apadero kilómetro 109 a Ciudad de Presidencia de la Plaza, Sueños y Esperanzas en el Corazón Boscoso Chaqueño. Entonces, en ese sentido, este ciclo de conferencias tienen una dinámica, tienen como objetivo, ¿no es cierto?, rescatar distintas, a partir de estas investigaciones y de las actividades culturales que han hecho cada uno de estos expositores, tienen una larga trayectoria los cuatro, y que sin lugar a dudas podrá habilitar al debate, a la pregunta, porque indudablemente estos encuentros son nutritivos y son importantes en función de las preguntas y del público. Y es en ese sentido que los invitamos y las invitamos a todos a que puedan asistir en estos 4 encuentros, que indudablemente, si no pueden asistir, es importante mencionarlo, va a quedar grabado se va a encontrar en las redes de la editorial Contexto. Claro, para que después en algún momento lo puedan ver, ¿no? Si es que coincide tal vez en algún horario alguno, ya sea por razones laborales o porque no esté en este momento, pero bueno, lo podrán ver después igual. Así es, sí. La verdad que está muy buena la idea, Adrián, como siempre. Sí, me parece que esto es importante también, que no solo quede por allí en los libros determinados temas, sino que se le pueda acercar al público en general. Digo, hoy vos más que nadie lo sabés, ¿no? Vivimos en una vorágine tremenda por todo lo que significa la vida en la actualidad, en todo sentido, y a veces no sé cómo decirlo, no quiero tampoco estereotipar y decir que por allí no hay tiempo, pero gran parte de esto, si hablas con alguien hoy, te diría que los tiempos son muy acotados, ¿sí?, en comparación a otros contextos, y tal vez no tienen esa disponibilidad como para sentarse a leer o mirar determinadas cuestiones, o no están enterados, y a veces con este tipo de charlas o esta manera de llegar utilizando todas las herramientas tecnológicas que hoy tenemos, le permite a muchas personas decir, mira, existe tal libro, tal investigación, la voy a buscar, me voy a hacer un tiempito para leer. O sea, como que van abriendo otras aristas importantes, digo, para la comunidad. Seguro, sin duda. Y creo que han sido un poco ustedes conscientes de esto con las primeras experiencias que tuvieron el año pasado, ¿no? Que cantidad de personas, no solo de la provincia, sino de distintos puntos del país y fuera de él, han accedido a cada una de las exposiciones y las charlas que han brindado, y creo que por allí les habrá resultado hasta llamativo. Sí, afortunadamente positivo, ¿no? Muy positivo, y eso hay que potenciarlo, hay que mejorarlo, ¿no? Claro, de eso se trata. Así que, bueno, todo lo que contribuya a fortalecer y a difundir nuestra historia y a rescatar y a revalorizar las memorias y, en definitiva, nuestra identidad como chaqueños, es la gran misión, o al menos un gran objetivo de la Junta y bueno, y de todos los que hacemos historia, ¿no? Adrián, no te quiero robar más tiempo porque sé que tendrás cosas que hacer también. Simplemente te quiero agradecer e invitarte para cuando vos lo desees y tengas un tiempito también allí en tu agenda, de poder charlar en otro momento, ¿sí?, de alguno de tu trabajo, alguna de las temáticas, para entender también, ¿no?, todo este proceso, porque a veces uno ve plasmado determinada obra o la ve concluida, pero no sabe toda la trastienda que tiene eso, y estaría bueno escucharlo de los protagonistas, en este caso de vos. Así que te extiendo la invitación para la próxima, y ahora simplemente agradecerte y desearte lo mejor para el día de mañana junto al otro gran profesor y querido, sí, que va a estar contigo. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias por la calidez y la invitación. Gracias.
No, por favor, lo mejor para vos, que tengas buen día. Igualmente, un gran saludo. Hasta luego. Hasta luego, Adrián, un abrazo. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica con Adrián Almirón, ¿sí? Un doctor y magíster en historia que está charlando con nosotros.